Hello everybody, welcome back. Como ya me conocen, mi nombre es Andrés Milano, yo soy su profesora de inglés instrumental 1. En esta oportunidad vamos a dar inicio al contenido de nuestra unidad curricular. En la pasada unidad tuvimos la dicha de iniciar hablando acerca de qué es el inglés con fines específicos o el inglés instrumental. Ahora es el tiempo de entrar en detalle acerca de qué es el inglés instrumental dentro de la práctica. Como lo mencioné anteriormente, en esta unidad curricular iniciamos desde lo más básico, es decir, palabras, y luego vamos a ir escalando hasta llegar a párrafos y textos completos. Por lo tanto, acompáñenme a iniciar hoy la unidad denominada Herramientas para la traducción. Sabemos que estamos en medio de un proceso educativo donde estamos iniciando de alguna u otra manera con el inglés. Todos podemos tener algún background, algún conocimiento previo, tal vez sea del colegio, del bachillerato, tal vez algún curso de forma autodidacta. Sin embargo, hoy hablaremos un poco acerca de estas herramientas básicas para la traducción, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos ofrece ahorita el mundo de la Internet, y que por supuesto todos estamos conectados y no está de más aprovechar. Iniciamos entonces. En la agenda del día, primero tenemos que el objetivo de esta unidad es usar el diccionario bilingüe para la búsqueda de significados de vocablos desconocidos. Y quiero que prestemos atención a esto, vocablos desconocidos. A partir de ahora, el propósito es ir desarrollando habilidades para la comprensión lectora. A través de esto, entonces podemos apoyarnos y entender que no se trata de una traducción literal completa de cada palabra, sino de entender qué es lo que nos está tratando de decir el texto, comprender y ser capaz de producir esa información en nuestra lengua meta. Al menos ese es el objetivo de nuestra unidad curricular. Por lo tanto, el día de hoy tendremos una pequeña agenda en la que hablaremos acerca de los términos básicos que han de conocer para dirigirse en medio de esta unidad curricular. Sabremos qué es el diccionario bilingüe, algunas herramientas online y cerraremos con una revisión de conceptos. Entonces, iniciamos con los términos básicos. ¿Por qué hablamos de términos básicos? Simplemente porque estos términos básicos nos van a ayudar a movernos dentro del tecnicismo que requiere la materia y además es una forma bastante útil para ustedes conocer un poco de la metalingüística que utilizamos en la unidad curricular, porque a manera que yo me dirijo a ustedes utilizando estos términos, ustedes también van a entender y será más fácil, digamos, que la comunicación entre nosotros. Primero iniciamos hablando acerca de los cognados. ¿Qué son los cognados? Pues dentro de unas definiciones son emparentados morfológicamente, es decir, palabras con gran parecido o idénticas en ortografía o pronunciación de dos idiomas diferentes. En el caso de nosotros que nos estamos dedicando simplemente a leer, utilizamos entonces el término simplemente de ortografía. Es decir, son palabras que se ven y son lo que parecen significar. Por ejemplo, en inglés decimos general, en español general. Como pueden ver, se escriben prácticamente iguales. Tenemos active y para el español tenemos activo o activa, reaction, reacción, legal, legal. Aunque las pronunciaciones difieren un poco, al momento de observarlos y leerlos, nos damos cuenta de que prácticamente se ven igual. Otro conocimiento muy particular y general es que todas las palabras que terminan en "tion", por lo general en español terminan en "ción", doble C, I, O, N. Los cognados son aquellos que nos ayudan a entender entonces qué es lo que significa. Sin embargo, tenemos estos amigos llamados falsos cognados. A diferencia de los cognados, ellos son palabras que se parecen mucho, con una ortografía casi idéntica, sin embargo, no significan eso que aparentan ser. Actual, podemos pensar actual, no, de hecho es verdadero o real. Para muchos es normal saber que red es
rojo. Sin embargo, algunas personas que no tengan el background en inglés podrían pensar que red se refiere a la red de pescar. Expensive no es expansivo, es caro. Y large no es largo, es grande. Entonces son estos pequeños detalles, pequeñas palabritas que, a diferencia de los cognados que nos ayudan a entender, los falsos cognados detienen la comprensión lectora. Por lo tanto, es necesario que sepamos diferenciar cuando una palabra es lo que pensamos que es o cuando la palabra simplemente no va a la interpretación de lo que creemos. Hay algunos casos especiales donde el término en inglés puede significar una cosa que nos refiere a pensar que es un falso cognado, o de hecho sí significa eso lo que pensamos. Por ejemplo, arm puede significar arma y puede significar brazo. Por lo tanto, podríamos decir, es un cognado, arm, con arma, pero es un falso cognado con brazo. Figures, podríamos decir figuras, pero al mismo tiempo cifras, cantidades. Rest, restar, o rest, de descansar. A este fenómeno en particular se le conoce como polisemia, es decir, cuando una palabra tiene distintos significados variados que pueden ser o no del mismo origen. Por ejemplo, que tiene que ver un bombillo con la Coca-Cola Light. En inglés, la palabra light significa luz, que es lo que hace el bombillo. Light también puede ser luz. Y Coca-Cola Light significa ligero. La misma palabra tiene distintos significados y usos de acuerdo a su función gramática. Más adelante hablaremos de eso. Sin embargo, la polisemia es un fenómeno que se da cuando esta palabra de un mismo origen tiene sus distintos significados. Estos significados pueden darse por el cambio de aplicación, especialización en un medio social, un lenguaje figurado o por la influencia extranjera. Es decir, debido a todas estas particularidades y usos que pueda tener el inglés, algunos significados son añadidos, tal vez otros son quitados. Un término empieza a ser usado de una forma en particular dentro de un contexto específico. Y por supuesto, a medida que vamos avanzando, el tiempo pasa y estos significados vienen siendo añadidos a esas palabras. El inglés, a diferencia de otros idiomas, es bastante reducido en contenido lexical, no tiene muchas palabras. Por lo tanto, una palabra tiene distintos significados, a diferencia del árabe, por ejemplo, que cada palabra tiene su propio significado, sus propios conceptos, sus propias imágenes que nos hacen refrescar, y el español, que día a día crece y tiene distintas variedades. El inglés también tiene sus particularidades en cuanto a variedades, dialectos, usos y formas de acuerdo al lugar donde se hable, pero tiene esta particularidad. Un concepto, muchos significados. Acá algunos ejemplos. Tenemos la palabra set. Tenemos función y significado, function and meaning. The man's face that was mobile is set now. En esta oración, set es un adjetivo y significa inmóvil, es decir, que no se mueve. He will never change now. He is set in his way. En esta parte también set funciona como un adjetivo, es decir, que está dando una característica, pero significa que es terco. Es decir, que ese hombre no va a cambiar nunca porque es un terco. Bill has a set of stamps. En este caso, set se transforma en un sustantivo que significa conjunto. No está dando características de nada, sino que es un sustantivo en este caso. The sun has set. En este lugar, set es un verbo y significa ponerse. El sol se ha puesto. Will you set the table, please? Nuevamente, set funciona como un verbo, pero esta vez significa arreglar. Es decir, tenemos una sola palabra, 3 letras y un montón de significados. De esto muchas veces se trata el inglés y de esto se trata el fenómeno de polisemia. Por lo tanto, muchas veces, aunque conocemos una palabra, tenemos el pequeño detalle que solamente conocemos un par de significados, y cuando vemos que aparece esta palabra, pero no es concordante con los significados que conocemos, empieza una disrupción mental. Por lo tanto, el uso del diccionario se hace bastante útil en estos casos. Y mucho más cuando hablamos de inglés con fines específicos,
donde muchos términos son específicos dentro de nuestras especialidades. Ahora bien, ¿qué es el diccionario bilingüe? Y hablamos de la presentación en físico porque digamos que al inicio de la enseñanza del inglés, esto es una de las herramientas más útiles y nunca está de más tener un diccionario bilingüe. Entonces, ¿qué es el diccionario? El diccionario bilingüe es una herramienta de apoyo muy importante porque es necesario conocer todas las palabras y lo que en el mismo presenta con el fin de sacar el mayor provecho al consultario. El diccionario, al consultarlo, tenemos muchas oportunidades, no solamente de aprender y de enriquecer nuestro vocabulario en inglés, sino de conocer las aplicaciones de esas palabras en distintos contextos. Entonces, es una herramienta demasiado importante para nosotros que estamos aprendiendo un nuevo idioma y nunca está de más sentarnos o proponernos, voy a aprenderme 2, 3 palabras nuevas, porque de esta forma nuestro vocabulario crece y es mucho más fácil ir adaptando nuestros conocimientos nuevos con los anteriores. Lo primero que debemos conocer, que nos vamos a encontrar con nuestros diccionarios, bien sean físicos o online, es ciertas abreviaturas. Estas abreviaturas nos guían a saber el uso particular de esas palabras. Hay algunas abreviaturas que se refieren al uso regional de las palabras, por ejemplo, max, ben, call, eu o car, refiriéndose a la región donde se utiliza esa traducción en específica. Sabemos que, como lo mencioné anteriormente, el español también es muy variado en distintos países. Muchas veces los diccionarios varían de una editorial a otra y de ahí depende también cuáles son las palabras que se incluyen, por qué razón se incluyen esas y no otras. Entonces, a través de estos significados de uso regional, vamos a conocer qué palabras se usan y cómo la utiliza en ese lugar. Tenemos los de géneros, masculinos, femeninos o neutros, debido a que muchas palabras en inglés el artículo es uno solo, de, pero en español tenemos géneros para las palabras, la flor, el carro. No decimos la carro ni el flor, o al menos no en este momento. Y tenemos algunos neutros, porque hablamos del uso regional. Por ejemplo, nosotros decimos la computadora, pero hay países como España donde se dice es el computador. Es una palabra con un género neutro porque se aplica de acuerdo a la zona. Otro tipo de abreviaturas que son sumamente importantes y deben prestar atención a esto porque esto lo veremos en la próxima unidad, son las de función gramatical. Ellas nos indican cuál es la función que cumple la palabra dentro de la oración. Y dentro del diccionario, la función gramatical nos dice cuál es el significado que va a adoptar esa palabra de acuerdo a su función. Entonces, tenemos el sustantivo, el nombre común, adjetivo, preposición, pronombre, adverbios, verbos, y cada uno de ellos tienen su propio uso y acción dentro de la oración. Y por supuesto, sus significados pueden variar de uno u otro. Tenemos también las abreviaturas del área de uso, que son muy importantes para nosotros porque ellas son las que nos indican cuando un término tiene un significado propio dentro de nuestra especialización. Podría hablarse de lingüística, matemáticas, medicina, fisiología, psicología, química, educación, entre otros. Las partes del diccionario, básicamente, en un diccionario las presentaciones pueden variar de acuerdo a las editoriales, pero siempre va a tenerse estos componentes juntos o separados. ¿A qué me refiero a esto? Todos los diccionarios van a tener una palabra de entrada. Esa es la palabra que nosotros estamos buscando dentro del diccionario y que se va a ubicar de forma ordenada alfabéticamente. Luego de la palabra de entrada nos vamos a encontrar con la transcripción fonética, que son los símbolos que nos indican una aproximación a la pronunciación de esa palabra. Luego vienen las abreviaturas de función gramatical. Algunos diccionarios, de acuerdo a sus editoriales, tienen todos los significados ordenados en un mismo párrafo y colocan las abreviaturas de función gramatical. Otros, por su parte, hacen repeticiones de la palabra de entrada y colocan números 1, 2, 3, de acuerdo a la categoría gramatical
unifican todos los significados. Luego nos vamos a encontrar con verbos frasales. Si la palabra de entrada es un verbo, nos van a dar esas opciones. Podemos encontrarnos simbologías específicas que nos indican que ahí se coloca la palabra de entrada. Algunos nada más colocan la palabra, el inicio de la palabra. Otros utilizan un punto, un guión. Eso va a depender de las editoriales. Y modismos o frases donde se utiliza la palabra de entrada. Básicamente, lo que trata el diccionario de guiarnos y lo que deben prestar atención es que de acuerdo a las categorías gramaticales se presentan los significados, las interpretaciones al español. Por lo tanto, tenemos que estar pendiente de cuál es la función que tiene esa palabra dentro de nuestro texto en inglés para poder seleccionar el significado correcto. Es decir, si nos encontramos con una palabra como Miss y vemos que dicen Miss Jennifer was on the bus. La señorita Jennifer estaba en el bus. Miss Jennifer misses the bus. Ah, Miss Jennifer, la señorita Jennifer, Mrs. Ah, Miss también, perder. Ah, la señorita Jennifer perdió el bus. Es decir, que de acuerdo al uso de esas palabras, entonces el significado puede variar. Algunas herramientas online. Tenemos diccionarios en línea. Uno de mis favoritos es Word Reference Arcana. ¿Por qué razón? Porque nos presentan varios significados, nos colocan muchos ejemplos de la palabra dentro del contexto que se está hablando. Tenemos también cómo están las pronunciaciones, nos dan algunas opciones de otros diccionarios como el Collins. Y aparte de, también tenemos la aplicación para Android y iOS, que es bastante útil en el caso de los que trabajamos con aprendizaje móvil o nos gusta tener todo en el móvil. Bastante recomendable. La aplicación y la página web tienen mucha facilidad de uso y realmente es una de las que más recomiendo. Conocemos el famoso Google Translate. En este caso, más que un traductor, estamos hablando de diccionarios. Y Google Translate, cuando buscamos una sola palabra, también nos da las opciones. Y nos vamos a encontrar con estas características bastante interesantes, como que el Google Translate nos coloca unas barritas y nos indica cuáles son los significados con mayor uso. En el caso de Miss, como venimos hablando, señorita, cuando hablamos de sustantivo, es el que tiene mayor uso. Error, fracaso, tienen, digamos, con uso más medido. Cuando hablamos de miss como verbo, generalmente significa perder, es decir, en mayores contextos utilizamos ese propio significado. Esta es una de las particularidades que me gusta del Google Translate como diccionario. Debemos recordar que estamos hablando de inteligencia artificial que se maneja a través del traductor de Google. Ha mejorado mucho con el tiempo, por supuesto que sí, pero aún tiene sus detalles. Entonces, cuando hablamos de traducir a través de esta página web, ¿es válido? Por supuesto que sí. Sin embargo, somos nosotros, los hispanohablantes, es decir, nuestra lengua materna, tenemos que revisar y estar pendientes acerca de estas cosas de cohesión, de que las ideas estén completas, que no se haya saltado de alguna palabra u otra o haya colocado el significado de alguna palabra por otro debido a este fenómeno de polisemia que nos vaya a interrumpir la traducción. Otro diccionario bastante recomendable, también es uno de mis favoritos, es el Cambridge Dictionary. Es súper útil a la hora de entender los significados. Una de sus particularidades es que nos da los significados de acuerdo al nivel, digamos, de aprendizaje de inglés en que deberíamos estar. Es decir, a medida de que uno va avanzando en su dominio del idioma, uno debería ir ajustando un poco los significados que tiene. Entonces, bueno, si estás en un nivel beginner, estás iniciando, deberías saber estos significados, pero ya cuando estás avanzando deberías conocer estos otros. Esta es una de las particularidades del Cambridge Dictionary que me gusta bastante y por eso también lo recomiendo. So let's learn something. Vamos a practicar
Voy a mostrarles un pequeño texto. Dice, the principal greenhouse gases include water vapor, carbon dioxide, methane, nitrogen oxides, and some engineering chemicals, such as chlorofluorocarbons. While most of these gases occur in the atmosphere naturally, levels have been increasing due to the widespread burning of fossil fuels by growing human population. The reduction of greenhouse gases emissions have become a primary focus of environmental programs in countries around the world. Cuando vemos este texto, básicamente, lo que necesitamos no es una traducción literal, y lo que quiero que entiendan es que esta materia no se trata de traducciones literales, sino que se trata de comprensión. Es decir, que puedan entender de qué es lo que va el texto, al menos a este nivel. Entonces, usando estos términos que hemos aprendido el día de hoy, les voy a mostrar ahora unos pequeños detalles. Vamos a iniciar hablando de los cognados, palabras que en inglés y en español se parecen y tienen el mismo significado. En negrita podrán encontrar la mayoría de estas palabras que al observarlas podemos de alguna u otra manera inferir cuáles son sus interpretaciones al español. Aquellas palabras que están subrayadas son palabras que son bastante comunes dentro del inglés y el español y que todo principiante los conoce. Y en rojo, aparte, pueden observar palabras que pueden ser, digamos que un tanto confusas para algunos y pueden transformarse en falsos cognados cuando no tenemos una base de inglés suficiente. Algunos dirán, profe, yo no creo que de sea un falso cognado. Todo el mundo sabe que puede ser el, la, los o las. Pero también es aceptable que algunos vean de y digan, bueno, si lo pronuncio como español es té, y el té de tomar, y lleguen a esa conclusión. Principal puede empezar que es príncipe, principio es el significado real. Principales, en el caso de la traducción de acuerdo al contexto. The principal greenhouse gases, los gases invernaderos principales, incluyen. Y bueno, de alguna u otra manera, la idea de esta actividad es simplemente que ustedes puedan ver de qué trata el texto. Si hablamos de greenhouse gases, greenhouse podría ser ese término específico del área de ingeniería, porque no sabemos greenhouse, casa verde, por supuesto que no. Entonces, ese sería el término que deberíamos ubicar en nuestro diccionario para conocer entonces el significado, que en este caso es invernadero. Con esto quiero decirles que necesitamos sentarnos, tomarnos nuestro tiempo y hacer una revisión de conceptos y algunas recomendaciones para continuar en nuestra unidad curricular. Primero, so let's review the concepts we have learned. Cognados y falsos cognados. Palabras que en inglés y en español se parecen y tienen el mismo significado. Cognados. Falsos cognados, todo lo contrario. Es decir, palabras que se parecen, pero no significan lo mismo. Polisemia, todas las palabras en inglés pueden tener más de un significado, por lo tanto, tenemos que estar al pendiente de qué es lo que significan. Las categorías gramaticales son sumamente importantes a la hora de elegir cuál es el significado que mejor se ajusta al texto. La palabra de entrada es la palabra inicial que buscamos en nuestro diccionario. Los significados dentro de los diccionarios se ordenan de acuerdo a las categorías gramaticales y la interpretación contextual, que es el inicio a las siguientes unidades, es la interpretación que tiene una palabra en específico de acuerdo al texto que estamos leyendo. Sin más que agregar, chicos, recuerden revisar todo el contenido de nuestra aula virtual y consulten sus dudas a través de nuestro grupo. Ha sido un placer para mí. Espero que se puedan tomar el tiempo para finalizar este video. Gracias por todo y nos vemos en otra oportunidad.